Está con nosotros ya Guillermo Lazo, líder nacional del Movimiento Creo, segunda fuerza política del país. Buenos días. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Estamos ante un escenario donde cada quien quiere su consulta. Dos sectores políticos apuntan por un camino distinto y usted a su vez tiene una tercera vía. Sin consensos, ¿la oposición puede lograr algo? Yo creo que no es mi vía, es la vía de los ecuatorianos. Más del 73% de los ecuatorianos han expresado a través de encuestas que quieren ser consultados, que ellos consideran que si aprobaron la Constitución, son ellos las legítimas autoridades para resolver un cambio, una reforma de ese calibre en la Constitución. Ahora, si un 73% de la población, según la encuestadora Cedatos, quiere que sea en una consulta popular donde se resuelva el tema de la reelección indefinida, usted que ha venido planteando este tema desde hace algunos meses ya, ¿qué espera para iniciar la recolección de firmas? ¿Que la Corte Constitucional se pronuncie o tienen quizás la esperanza de que no se vaya a viabilizar el cambio constitucional vía asamblea? Mire, lo dije desde el primer día y lo repito ahora, hay que esperar el dictamen de la Corte Constitucional. Yo no soy ni brujo ni adivino y creo, como demócrata que soy, que debemos respetar las instituciones del Ecuador. No tengo por qué anticipar lo que la Corte Constitucional vaya a decidir. A mí me gusta actuar sobre hechos objetivos, concretos, reales. Y desde el primer día lo dije y lo repito ahora, hay que esperar el dictamen de la Corte Constitucional y hay que esperar también el primer debate en la Asamblea Nacional. Una vez que esos dos hechos se produzcan, iniciaremos todo el trámite que la ley prevé para la recolección de firmas que permita luego convocar a una consulta popular. ¿Pero qué sentido tiene esperar el primer debate en una mayoría, en una asamblea de mayoría oficialista que va a decir que sí, que están de acuerdo, más aún cuando ellos plantearon las reformas? ¿Por dónde va el cálculo político de su organización? Mire, más que cálculo político es actuar con certeza sobre realidades y no con prejuicios ni simplemente con supuestos de lo que con experiencia, por más experiencia que tenga la gente, dice no, es que esto va a suceder. Esas son subjetividades. Hay que esperar que las cosas sucedan, que la Corte Constitucional se pronuncie. Existe una mínima posibilidad que nos dé una gran sorpresa a la Corte Constitucional y diga, como dijo la Corte Constitucional en Colombia, no a la pretensión del presidente Álvaro Uribe de una tercera reelección. Dijo no. Quizás la del Ecuador se llene de argumentos para decir no es posible una enmienda. Para este caso es necesaria una consulta. Por eso nosotros queremos esperar, como un acto también de respeto a las instituciones del Estado, porque no podemos reclamar la falta de respeto a las instituciones y cuando llega el momento nosotros las irrespetamos haciendo prejuicios que no caben en este caso. Hay que esperar que la Corte Constitucional se pronuncie y luego que la mayoría de la Asamblea, sí, es presumible que van a aprobar una enmienda en el primer debate. Pero hay que esperar. Una vez que se produjeron los hechos, con esos antecedentes, iremos a la Corte, al Consejo Nacional Electoral, para iniciar el trámite de recolección de firmas. Porque resulta que esto que usted llama prejuicios, otros lo considerarían ser consecuente con los antecedentes de las actuaciones, tanto de la Corte como de la Asamblea. Bueno, hay personas que han actuado en política por años. Yo probablemente, como soy nuevo en política, todavía tengo fe y confianza en las instituciones del Estado. Por lo tanto, yo quiero esperar. Y eso es lo que estamos haciendo en el Movimiento Creo y en acuerdo también ahora con Concertación, con quien tenemos una alianza para llevar a cabo este proceso de consulta. Nosotros presentábamos al inicio de esta entrevista la propuesta de Lucio Gutiérrez, los criterios de Cintia Viteri, quien dice que no tiene sentido llamar una consulta popular. Usted dice que su consulta es la que responde a ese 73% de los ecuatorianos. Es decir, que la llamada restauración conservadora solo existe en el imaginario del oficialismo, porque más allá de los discursos gubernamentales, resulta que la oposición no está en capacidad, o parecería no estar en capacidad de llegar a acuerdos nacionales, con excepciones como esta muy puntual de Creo con Concertación. Yo siempre he dicho, Lenin, que la unidad se construye con los 15 millones de ecuatorianos. Lo que yo busco es la unidad de todos los ecuatorianos, no la unidad de dirigentes políticos. Cuando vemos en una encuesta que el 73% de la población quiere que se le consulte y el 56% está en desacuerdo con la reelección indefinida e inmediata, sin duda alguna, ahí se está construyendo una unidad con todos los ecuatorianos y no solo con un sector de ecuatorianos, porque el 73% de los ecuatorianos implica
que hay sectores de derecha, de centro izquierda y de izquierda que están en desacuerdo con la pretensión de una reelección indefinida. Y ese 73% que hoy se expresa a través de una encuesta tiene el derecho de expresarse a través de una consulta popular. Cuando ganemos la consulta, entonces habremos logrado una victoria. Y no será la victoria ni de Creo ni de Concertación, será la victoria de ese 73% de los ecuatorianos que quiere que se le consulte. Él quiere asumir la responsabilidad de un cambio en la Constitución. Y un cambio que no es un simple cambio, no es banalidad, es un elemento esencial, como lo he explicado. Es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Y es necesario para producir cambios en el Ecuador, cambios de modelo de desarrollo, dejar de depender exclusivamente del petróleo, dejar de depender de una política simplemente de crear impuestos tras impuestos tras impuestos cada semana y pasar a una economía moderna, diversificada, integrada al mundo, pensando en la creatividad de cada ecuatoriano, pensando que la sociedad la construyen 15 millones de proyectos de vida, uno por cada ecuatoriano, y no solo un proyecto de vida, el del Estado controlador. Ahora, estos debates extendidos alrededor de las competencias de tránsito en Guayaquil, la supuesta intención de detener al alcalde, ¿no considera usted que son cortinas de humo? ¿No encuentra en estos temas la intención de minimizar el tema verdaderamente importante, que es el de la reelección indefinida? Ya que de allí, del hecho de que sea este el tema verdaderamente importante, resulta coincidente o resulta adquirir mayor sentido el hecho de que el gobierno haya apuntado hacia la estrategia de las congregaciones, con el Frente Unidos, con el Encuentro Latinoamericano Progresista, con las 600 autoridades reunidas en Cuenca y todos diciéndole a la reelección bienvenida seas. Mire, Lenin, sin duda alguna el pueblo ecuatoriano a través de esa encuesta expresa algo que los consultores políticos quieren despreciar. Ellos dicen no, lo importante es lo que al ciudadano en el diario vivir le interesa. Y claro que hay que resolver los problemas que a los ciudadanos le interesan en el diario vivir, pero los ciudadanos no son tontos. También les preocupa la democracia y los elementos esenciales de la democracia. Y así se expresan en esa encuesta. 73% no es cualquier número, es un número muy importante de ecuatorianos que quieren que se les consulte. Respecto a los conflictos con el alcalde de Guayaquil, sin duda alguna el último evento es un apresuramiento del juez, porque todo ciudadano ecuatoriano merece que sus derechos se respeten y normalmente los jueces esperan una tercera notificación para llegar al extremo que llegó el juez Merino con 99 ecuatorianos, entre esos el alcalde Nebot. Y en un caso especial, tratándose del alcalde de una ciudad electo por votación popular, sin duda alguna, ese apresuramiento implica un hecho político importante, que sin duda alguna no se puede permitir el atropello a una autoridad. Ese apresuramiento que constituye un atropello para una autoridad electa por votación popular. ¿Pero cree usted que esto apunta a desviar la atención del tema que debería preocupar y que de hecho mantiene o ha generado el rechazo del 73% de los ecuatorianos? Mire, el pueblo ecuatoriano no se distrae. No se distrae. Y yo estoy aquí en esta entrevista con usted frente a los ecuatorianos para recordar un hecho fundamental. No podemos permitir que se dinamite el puente de la democracia destruyendo un valor esencial, la alternancia en el poder. La pregunta ya está lista, más allá de los tiempos que ustedes están considerando, la que van a plantear en consulta popular. Mire, tenemos listo todo el proceso logístico. Permítame no comentarle detalles, porque eso es un asunto estratégico, pero ya tenemos todo el proceso logístico y en el momento en que se produzcan los dos hechos que le he dicho, será el campanazo para comenzar con todo el proceso a nivel nacional, a través de las estructuras de Creo, a través de las estructuras de concertación, a nivel nacional, para poder recoger un número de firmas, no solamente el mínimo que la ley exige, sino un mínimo para evitar que se juegue con la ley, como ha sucedido en casos anteriores. Ahora, también tenemos estudiados muchos escenarios. Uno de ellos es el que ya anuncia el presidente de la República, que cuando vea que hemos alcanzado un gran número de firmas, él va a decir, no, ahora yo llamo a la consulta. Y será el éxito del 73% de los ecuatorianos, porque entonces hemos obligado con nuestra acción
a que el presidente de la República llame a consulta popular para un asunto tan importante como la reelección indefinida. Guillermo Lasso, líder nacional del Movimiento Creo, ex candidato a la presidencia de la República, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lenin.